Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este episodio es una entrevista con Verónica Flores. Vero es mi agente literaria. Una agente literaria es la persona que conecta a los escritores y escritoras con las editoriales. Es la persona que negocia los contratos y la persona que guía la carrera profesional de un autor. Yo siempre digo que es como una manager de libros. Desde 2021 tengo un contrato de representación con ella, con su agencia, y entonces ella representa los derechos de autor de mis libros. Ella es la persona que negocia los contratos de edición con las editoriales, la persona que busca nuevas oportunidades y nuevos proyectos. En esta entrevista ella explica muy a detalle cuál es su rol, cuál es su trabajo y cuál es ese trabajo invisible del agente literario que normalmente es detrás de cámaras. En sus inicios, Vero fue reportera y editora de medios culturales. De hecho, entrevistó a figuras como Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Y antes de fundar su agencia, fue directora de la editorial Tusquets durante 16 años. Y es súper interesante cómo en países como en Londres o en Estados Unidos existen miles de agencias literarias. Y hay miles de agentes literarios. Hay hasta directorios enormes y gigantes de agentes, pero en México no existía ninguno. En Latinoamérica son muy pocos. Y ella fundó la primera agencia literaria en México. Voy a dejar el link de su agencia en la descripción del episodio. Y esta entrevista está llena de lecciones prácticas para cualquier persona que esté pensando en escribir un libro. Hablamos de lo que realmente significa ser un escritor profesional, cómo se construyen historias que conectan y qué tienes que incluir en una propuesta para una editorial y qué necesitas para destacarte en esta industria tan competitiva. Durante el episodio vas a poder detectar estrategias que tú puedes implementar, errores muy comunes que no hay que cometer si lo que estás buscando es convertirte en un escritor publicado o escritora publicada y cómo evitar esos errores. También exploramos el detrás de cámaras de libros que hemos publicado juntos como Tengo Algo Que Contarte. Incluso hablamos de la novela que viene ahora en 2025, un proyecto que lleva años de preparación y que ha sido un viaje lleno de aprendizajes. Si algo he aprendido de trabajar con Verónica y de estar en esta industria es que escribir no se trata solo de inspiración, sino de preparación, de entender que como en cualquier profesión hay un lado creativo y hay un lado estratégico, porque escribir un libro es arte, pero publicarlo es entrar a un ecosistema y a un mundo donde las reglas cambian constantemente y destacar requiere más que solo talento, requiere visión y requiere estrategia. Como cualquier profesión, ser escritor o ser escritora requiere aprender las reglas del juego, porque no todos los libros, no todos los manuscritos van a ser aceptados por una editorial, porque no basta con tener una gran historia, no basta con tener la mejor idea del mundo o el mejor mensaje, pero esto se trata de ampliar y expandir la posibilidad de ser aceptado o aceptada y aumentar las probabilidades de que tu libro sea publicado. Y para eso necesitas saber cómo presentar tu idea, necesitas saber cómo encontrar a los lectores y lectoras adecuados y cómo trabajar con un equipo editorial. Es arte, pero también es una industria y dominar ambos lados es lo que transforma una buena idea en un libro inolvidable y con mucho impacto. Algo que hay que destacar es que ser escritor o escritora profesional no es solo sobre lo que escribes, sino también sobre cómo navegas tu proceso de escritura y cómo navegas esta industria. No puedes dejarlo todo al azar. Desde cómo haces la planeación de tu libro antes de escribirlo, desde cómo presentas tu propuesta a una editorial, hasta cómo trabajas con un editor, cada decisión es estratégica. Como bien dice Verónica en esta entrevista, la forma en que cuidas tu mensaje o la forma en que cuidas tu historia y el equipo que eliges para trabajar contigo puede marcar la diferencia entre un libro que se queda en un archivo de Word olvidado y un libro que sí llega a impactar vidas. Porque cada libro que has leído, cada libro que te ha gustado, cada libro que te ha hecho sentir entendida o entendido, inspirado o hasta retado, comenzó igual que cualquier otro libro. Comenzó con una idea. Todos los libros siempre empiezan con una simple idea, con una espinita, con esa voz que le dice a alguien, ¿será que escribo un libro? Y esa voz no dejó al autor en paz hasta que lo puso en papel. Y si tú estás sintiendo esa curiosidad, esa espinita o esa voz o esa pregunta de ¿será que escribo un libro?
La respuesta a eso es que el mundo necesita tu libro más que nunca. El mundo no necesita libros perfectos, necesita libros auténticos. Sobre todo en esta época en la que tenemos la inteligencia artificial, ahora más que nunca el mundo necesita libros escritos por personas que se atreven a mirar hacia adentro, y necesitamos más que nunca personas que compartan eso que encuentran dentro. No es casualidad que la industria de los libros está teniendo un pico de ventas, porque cada vez estamos más conscientes de lo que más necesitamos no son distracciones rápidas. Y es súper interesante cómo el mundo empezó a ser instantáneo y los videos cortos y que todo se tiene que consumir en segundos, y cómo eso está llevando a lo contrario. Cómo los libros están resurgiendo en todo el mundo y nuevamente se están abriendo más librerías en todos los países, se están rompiendo los récords y están aumentando las ventas de audiolibros, pero también, contra todo pronóstico, también van en aumento las ventas de los libros físicos, porque las personas estamos buscando ahora más profundidad, más reflexión, más conexión. Por primera vez las personas están buscando dejar de vivir en lo rápido, dejar de vivir en lo superficial, y es como un deseo de encontrar algo más, algo que te haga pensar, esto me entiende, esto sí me mueve. Y si estás aquí escuchando esto, tal vez seas esa persona que tiene una historia o que tiene un mensaje o una idea que podría ser justo lo que alguien más necesita leer. Y esta es la mejor época para escribirlo. No importa si es una historia o una idea que te obsesiona desde hace años o un mensaje que quieres gritar al mundo, lo que importa es que lo escribas. Porque nadie más puede escribirlo como tú, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu perspectiva, nadie más tiene tu manera de contar las cosas. Porque lo que tú tienes dentro, lo que has vivido, lo que tú tienes que decir, lo que tú te has imaginado, lo que tú has aprendido, es único. Nadie más tiene tu perspectiva, nadie más tiene tus palabras. Y si decides no escribir ese libro, estás dejando que una parte de ti se quede incompleta. Al final, ser escritor no es algo que haces, es algo que eres. Así que aceptémoslo, ya eres escritor y ya eres escritora. También voy a dejar en la descripción del episodio aquí abajo el link de la Academia de Escritores para las personas que quieran escribir su primer libro, para las personas que digan, yo también quiero compartir mis ideas, yo también quiero compartir mi historia, yo también quiero compartir mi mensaje y yo también quiero publicar mi libro. Esta es la única edición del año de la Academia. Cuando te unes a la lista de espera en el link que dejé en la descripción del episodio, obtienes prioridad para inscribirte y desbloqueas el único cupón disponible de $90 para usar en tu inscripción. Las inscripciones abren el 20 de enero y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal gratis. Verónica, mi agente, también tiene una clase dentro de la academia y con eso les dejo con Verónica. Vero, gracias por estar aquí, gracias por compartir toda esta experiencia. Empezamos la entrevista. ¿Qué hace exactamente un agente literario y cuál es su papel en la vida de un escritor? Representar los derechos mundiales de una obra, de un manuscrito, de un original. Y a veces es ser un semillero de ideas para generar ideas y tener ese catálogo como de autores para que saber quién puede desarrollar ese proyecto. Entonces, generadoras de contenidos, de ideas, de proyectos, acompaño a mis autores en su ruta literaria, en su camino a mediano y largo plazo, pero también tenemos los agentes la potestad y la responsabilidad de hacer como magia en el sentido que a partir de un original tengamos ese conocimiento de la industria y esa intuición para ver la onda expansiva que puede generar un manuscrito en sus distintas modalidades. Eso yo creo que es el conocimiento, la especialización de un agente. Y para llegar a ser agente, ¿cómo fue esa transición de editora a agente literaria? Salí como editora y claro, lo más natural, lo que esperaban todos mis autores es ¿a dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Porque todos te vamos a seguir. Y lo que hice fue cubrir un hueco que había en la industria. Que fue esto, dar un salto al vacío porque no lo había. Fue desde hacerla desde el primer momento con aparato legal, o sea, todo como una empresa seria. En mi caso, dar un salto al vacío de la figura del agente literario porque no existía en México. Y esto significa profesionalizar el oficio del escritor dentro de la cadena de la industria. Profesionalizar en muchos sentidos, desde
como saber a dónde está el potencial de un autor y saber acompañarlo, porque creo que la industria editorial va tan acelerada que a veces no le dan el tiempo porque no lo tienen, no porque no les importe. Claro que les importa, a todos nos importa nuestro negocio, pero no tienen el tiempo. Entonces creo que la figura del agente literario es primordial para armar una estrategia literaria a largo plazo con cada autor, literaria comercial, literaria no comercial, una estrategia, digamos, de trabajo a mediano y largo plazo. Creo que es súper importante. ¿A qué me enfrenté? A que había un vacío en todos los sentidos después de haber estado 17 años como editora, como directora editorial de un sello muy literario. Conocí la industria muy a profundidad en todas las aristas, desde la parte legal, y a mí me hubiera gustado como editora tener un agente para limpiar un poco también mi relación con los autores, porque es muy difícil como editor en su momento con algunos autores en particular hablar de dineros, hablar de condiciones de contrato y de hablar también de una novela y de hablar también de condiciones y a veces no todos son accesibles. Entonces me hubiera gustado tener a un agente en el que se limpiara todo eso, cuidara todo eso que hay que hacer, un trabajo invisible, pero que existe, para ser todavía más profesional y obtener todavía mejores resultados con una publicación. Y con esos resultados de ahora, ¿cuáles consideras que fueron los aprendizajes clave que trajiste contigo de esa etapa previa como editora y que aplicas hoy al representar a tus autores? Conozco la parte de la editorial desde lo que hace un mensajero, porque el editorial que trabajé era una de las más grandes transnacionales posicionadas a nivel mundial, siendo 10 personas en México. Entonces, conozco en lo micro, desde lo que hace un mensajero, lo que debe hacer una buena prensa, todas las etapas de la industria, que es inmensa, no son 10 etapas, no son 5, es inmensa. Y conocer muy bien también la parte legal de los contratos, de los derechos de autor, la Ley Federal de Derechos de Autor, es muy importante conocerla. Además de que tengo mi equipo de abogados de derechos de autor y conocer también y saber cómo aproximarme también a los autores, cuándo hay que ceder y cuándo hay que insistir y cuándo hay que pedirles que sean flexibles. En libros como Tengo algo que contarte o como la novela que tenemos en puerta para 2025, ¿qué pasa detrás de cámaras o qué aspectos del trabajo de un agente literario no siempre se ven pero son clave? Ay, pues esta pregunta me encanta, porque es como mi vínculo contigo como autor. Esta novela a mí me encanta porque empezamos desde el pitch. Entonces, a partir de que tú como autor tenías una idea, fue trabajar esa idea para poder presentarla a un editor de la manera más profesional, pero sobre todo más allá de que esté bien hecho un PowerPoint, no importa en dónde elabores eso, incluso la producción que tenga, lo que importa es el alma que tenga una historia y el alma que refleje y que conecte ese autor con sus editores. En principio, si no, un autor es incapaz de conectar con un editor, será incapaz de conectar con un lector. Entonces, todo este conocimiento de saber cómo presentar un pitch, que tú también lo haces, y que nos conectemos en algún punto en la parte creativa, tú desde a lo que te has dedicado siempre, y desde mi parte en lo literario, creo que haber hecho esa mancuerna nos hizo muy sólidos para seducir a los editores y que aceptaran con muchísimo gusto tu proyecto y consiguiendo muy buenas condiciones. Entonces el trabajo invisible es el que ahí es que no se nota, el lector jamás verá y poca gente conoce, salvo los involucrados generalmente, ¿no? Algo que siempre he admirado es justo cómo cuidas tanto al autor como al proyecto, porque la industria editorial sí puede ser dura y las editoriales sí son exigentes y son competitivas, y trabajar contigo me ha enseñado como esta parte estratégica que es presentar un libro a una editorial como lo es Penguin y esta preparación que comentabas que hay detrás. Ahora, ¿cuál consideras que fue un elemento clave o momento clave que hicieron que ellos vieran el potencial de esta novela desde el principio? Tú, como autor. Presentar bien el proyecto, pero tú como autor, porque vieron que sí hay un autor a futuro. Lo que yo busco es como la fusión de un montón de cosas para bien. Yo como agente tengo un buen autor, tú como autor tienes a un agente
y yo como agente consigo la mejor editorial para mi autor. Y todo nos lleva a un buen proyecto y el motivo es que tenemos una buena historia y que vemos un autor a futuro y a largo plazo, no un escritor de una novela como una ocurrencia. Entonces, lo que vemos es, y lo que creo que vio también la editorial, es ese aliento de seguir avanzando y de no quedarte como lo que has logrado, sino dar ese paso que es muy difícil. O sea, sí es muy difícil, no es fácil. Yo creo que mucha gente puede escribir, la diferencia es publicar, y la diferencia es publicar en una de las editoriales más prestigiosas en el mundo entero. Eso es la diferencia, ¿no? Sí, y ese es el sueño para muchas personas y para muchos escritores, publicar con una de estas editoriales. Ahora, ¿cuáles dirías que son esos errores más comunes que cometen los escritores principiantes que evitan que estas editoriales lean sus manuscritos y si los consideran para publicarse? No tener un acompañamiento de novela. O sea, yo creo que siempre hay que buscar alguien profesional, alguien que o imparta un taller de novela o tengan una escuela para escribir o una asesoría o soliciten un dictamen, pero necesitan un punto de vista profesional. Y yo creo que se debe, uno, al desconocimiento y segundo, a que se desesperan. Yo creo que lo más importante es no desesperarse, nunca desesperarse y no sucumbir a publicar en solo, a autopublicarse, porque solo tendrán una vez en la vida una primera novela. Y lo ideal es que la trabajen bien, que vayan seguros y que si ustedes saben que tienen talento, o sea, los escritores, antes que ser escritores, deben de ser lectores. Si conocen los catálogos en los que quieren publicar, pues de entrada tienen que escribir como esos catálogos que tanto admiran. Entonces, creo que es los errores más comunes es el desconocimiento de la industria. Y en el momento en el que te llega un manuscrito o que llega contigo un autor, ¿qué es lo que te hace decidir en esos primeros minutos o en esa primera perspectiva a ti como agente si vale la pena representar a ese autor? Es decir, ¿cómo identificas cuando un libro o una historia tiene el potencial de conectar con los lectores? ¿Qué señales buscas? Yo busco autores a futuro, pero sobre todo historias que transformen la vida de alguien, es decir, de los lectores. Yo cuando te vi, te descubrí a través de la televisión en una cápsula fugaz de segundos. Dije, este chico tiene algo, este chico comunica algo. Y, por ejemplo, ahora en tu novela, creo que vas a conectar a través de estos dos personajes, que ok, me voy a resistir de decir los nombres, logras algo desarrollar una ficción como que explota todo tu proyecto personal a través de una ficción. Entonces, eso me encanta, eso es lo que busco, escritores que además siento que puedan prevalecer en el tiempo. ¿Y qué es lo más emocionante para ti como agente cuando un proyecto como este llega a una editorial importante y cuando el autor cumple su sueño? ¿Cómo vives tú ese momento como su agente y qué significa para ti? Me hace muy feliz ver la felicidad de los autores y ver que cumplan sus sueños, que firmen un contrato, que estén en la mejor editorial, una de las mejores editoriales del mundo, y que se den cuenta de que están en una de las mejores editoriales del mundo con una gran oportunidad y dispuestos a tomarla. Siempre me hace muy feliz ver el éxito de los autores y ver cómo si van asumiendo ese papel que implica muchísimo compromiso y muchísimo trabajo. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando presentamos Tengo algo que contarte en la Feria del Libro de Guadalajara y tú estabas ahí en primera fila y no puedo evitar pensar en cómo debe sentirse para ti ese momento como agente en el que ves a tus autores en el spotlight presentando el libro, pero cómo vives tú ese momento después de todo el trabajo que hubo detrás de negociaciones, contratos, ediciones y saber que el libro finalmente llegó al lector. Fíjate que mucha satisfacción porque las ferias, y ahora que acabo de tener ese flashazo de que yo estaba sentada en primera fila y tú presentando tu libro y que muy pronto presentarás tu novela, me encanta, el próximo año, nuestro trabajo es muy solitario. Nuestro trabajo, tú como escritor, es muy solitario. Mi trabajo es muy solitario en el sentido de que leo, trabajo, platico contigo, platico con un editor, voy a una feria, es un mundo, pero yo platico en lo individual con un editor cada 30 minutos. Es solitario en el sentido que es muy personalizado y muy individual. Y en el momento en que
por ejemplo, en una feria de Guadalajara que había, quise, 500 personas o muchísimas, y ver cómo conectas con ellos y cómo están absortos, viendo y muy atentos a cada palabra que tú les digas, eso es lo que más me llena de satisfacción, tener el resultado real y palpable que son los lectores. Eso es lo más bonito. Valen la pena completamente esos eventos. Ahora, hablando de ferias, también hemos tenido momentos de trabajo, hemos tenido llamadas, intercambio de correos y mensajes mientras tú estás en ferias internacionales de libros como en Frankfurt o en Londres, en los que tu objetivo es abrir puertas globales y construir relaciones sólidas con editoriales tanto nacionales como editoriales internacionales. Entonces mi pregunta es, ¿qué importancia tienen estos eventos internacionales a los que asistes y qué papel juegan en el éxito de un autor al que tú representas? Es una importancia fundamental, es como si perteneciera a esta industria, porque de otra manera los autores no estarían presentes. Esta industria trabaja con novedades y esta industria trabaja con ferias y con ferias profesionales para vender derechos y comprar derechos, depende del lugar en que estés posicionado dentro de la industria. Pero también las ferias internacionales nos sirven para como un update, una actualización de las tendencias de ese momento, de lo que creen que vendrá, porque todos son como lo que se va pulsando, pero que puede ir cambiando. O sea, es muy cambiante esta industria. Bueno, la audiovisual, ahí te encargo, es como 20 veces más cambiante, pero hay que estar dentro de estas ferias porque es nuestro escaparate para vender derechos, nuestra gran oportunidad de dar seguimiento, y no es lo mismo estar ante una pantalla, ante un correo, que ante la persona físicamente, porque ya hay empatía, ya nos conocemos, nos vamos a comer, nos vamos a cenar, y a veces de manera informal podemos estar hablando quizás en una junta de títulos muy en específico que están buscando, pero en una charla informal dentro de la sobremesa sale a relucir un tema que ellos quizás no buscaban, pero sale el tema de conversación de una historia y dice, esa me interesa. Nunca sabe uno, y creo que todo el tiempo, Alfonso, estamos haciendo pitch de alguna manera, de como dentro de esta industria, como autores, como agentes, como editores, siempre estamos haciendo pitch, ¿no? ¿Qué pasa en un día cuando asistes a estas ferias internacionales de libros? Implica mucho trabajo antes y durante, pero antes es la preparación porque preparamos un calendario en el que cada editor elige su horario. Son cada 30 minutos, pero son más de 10 citas por día. Cada 30 minutos, que en realidad se limita a 20 en lo que nos saludamos, en lo que entramos en materia, y generalmente depende de lo que busquen. Una cosa es que yo quiera vender solo esa historia, que yo le apuesto con alma, cuerpo y corazón, pero dependerá de lo que estén buscando en ese momento los editores. Entonces tengo claro, o sea, me dice, ¿qué estás buscando? Ahorita lo que me interesa es, porque si yo tengo la novela histórica del momento y me dice, busco romantasy o busco feel good o una muy buena ficción literaria, todo menos ficción histórica. Pues entonces digo, ok, y mi cerebro tiene que actuar a 5,000 dentro del catálogo que yo llevo y decir, ok, tengo lo que buscas, tengo esto, pero siempre habrá algún editor que sí le importe literatura histórica, por ejemplo, ficción histórica. Entonces es eso, y transitas de un idioma a otro. Estás con un inglés, estás con un italiano, estás con un francés, estás con un alemán, como que acaba uno hecho pomada, muy cansado, y que es como muy demandante. Tienes que tener todas tus cartas en la mano para no perder la oportunidad, porque solo tenemos un chance. Entonces, cuando el público, cuando los lectores van a una feria de libro, en realidad detrás de cámaras están sucediendo todas estas negociaciones. Exacto, sí. A veces firmamos ahí contratos, a veces arreglamos ahí las condiciones y se forman después, y a veces estamos definiendo incluso la publicación a 1 año o 1 año y medio, mientras la gente está comprando algo o está pensando, ay, ojalá Alfonso algún día escribiera una novela, y quizás yo ya estoy firmando un contrato y ellos no lo saben. Hablando de esos contratos, presentar esa propuesta de libro a una editorial es uno de los pasos más importantes para que pueda ser considerado, y muchas veces esa presentación es como el factor decisivo para ver si es aceptado o rechazado ese libro. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué debería de incluir una propuesta de libro muy sólida para sí captar la atención y sí destacar entre las miles de propuestas que recibe una editorial?
que esté muy bien escrita, que tenga alma esa historia, que conecte con lectores y que no sea una historia. Hay muchas historias coyunturales que tienen éxito, claro, pero creo que las que perduran en el tiempo y las que logran vender, convertirse en consentidas por los lectores y se convierten en bestsellers, significa que han hecho algo muy bien y que ni siquiera saben explicarse los autores cómo es que lo hicieron, porque no existe ninguna fórmula, seguro ya lo hubieran copiado todos, para hacer construir un bestseller. Pero lo que sí se sabe es que las historias buenas tiene que haber buenos resultados de venta, buenos resultados de traducción, buenos resultados para adaptación a distintos formatos. Entonces, lo que está buscando la industria son historias de calidad, pero también historias que sean únicas de cómo están contadas, que tengan unicidad, o sea, autores, quizás esa historia ya fue contada, pero no con la voz única que tiene Alfonso. Eso es lo que están buscando, unicidad en cómo contarlo con alma, para que justo el lector entre y salga diferente. O sea, el lector a lo mejor va a entrar con una expectativa, pero cuando lea a estos dos personajes, cómo se van a acompañar, o sea, eso me parece que es algo precioso, cómo se van a acompañar en el objetivo profesional de cada uno, en el objetivo personal de cada uno, pero también en lo amoroso. Y en ese momento compartimos como nuestra vida cotidiana con estos personajes y dejan de ser personajes y se convierten en personajes de carne y hueso. Creo que eso es lo que hace que cambie. Y eso es lo que están buscando. Historias que conecten con lectores. ¿Y cuál es la diferencia entre llegar a una editorial tú solo o tú sola como autor o autora y la diferencia entre tener un agente literario? Que te van a leer de entrada. Yo desde las primeras líneas, yo ya sé a qué editorial le podría interesar. Y difícilmente los autores saben a qué editorial. Los autores piensan en qué editorial les gustaría publicar. Y yo sé, la diferencia es que un agente cuando lee un profesional de la edición, un profesional de la industria, depende del sombrero, en este caso como agente, yo sé a qué editorial le puede interesar. Y claro, yo empiezo editorial, posibilidad 1, 2, 3, 4, 5. Tocamos la posibilidad 1 y de ahí vamos. Hay una oferta infinita, no hay dos editoriales, pero buscamos pues que te publique la editorial más grande con la mejor distribución, posible. Y mientras todo eso sucede, también está el otro proceso que inicia cuando una editorial acepta publicarte. Es un proceso muy detrás de cámaras en cuanto a contratos, cláusulas. El área legal normalmente no es la expertise de un escritor o escritora. Entonces, ¿puedes platicarnos un poco de ese proceso? Sí, bueno, todos los agentes trabajamos con nuestros propios contratos de edición. No trabajamos con los contratos de las editoriales, porque sería una locura. Y porque cada editorial tiene cláusulas y condiciones diferentes y lo que hacemos es generar un contrato en el que esté protegido nuestro manuscrito, nuestro libro, la propiedad intelectual y muy blindado y muy tranquilos de que no sé qué firme, no, porque hay leyendas por ahí y pues sí hay cosas tremendas. Entonces creo que conocer la parte legal es fundamental y yo creo que los autores que vayan solos, porque es imposible que todos los autores tengan un agente. Pero los autores que vayan solos, mi recomendación sería, si logran llamar la atención de un editor independiente o transnacional, siempre pidan una asesoría con un abogado de derechos de autor, porque a veces piden un abogado y digo, no, es de derechos de autor, que sea muy en específico, pero tiene que estar como con experiencia en contratos de edición. ¿Te ha tocado, me imagino que sí, conocer historias de escritores o de contratos que por no contar con un agente o un abogado especializado en derechos de autor terminaron firmando contratos con cláusulas que fueron errores gigantes? Hay contratos en los que los autores no se dieron cuenta, pero firmaron sin fecha de vencimiento. Y no hay manera de deshacer eso. Y bueno, han pasado cosas tremendas, ¿no? En el caso de una autora que recibió un premio en Estados Unidos, pero era como sin fines de lucro, firmó el contrato muy contenta y después vino una propuesta de Bloomsbury para publicar esa novela en inglés. Y nunca se publicó porque en ese contrato que ella firmó no se dio cuenta
que los derechos los firmó en exclusiva y para siempre para esa editorial sin fines de lucro. Y ella nunca recibió dinero ni nada y su novela no se publicó en Bloomsbury cuando era el boom de Bloomsbury. Que fueron los que publicaron Harry Potter en su época. Exacto. Y que estaba en ese momento y que querían apostar por una escritora mexicana. Entonces creo que el futuro de esa escritora Wow. mexicana sería muy diferente. Exacto. Ahora, después de contar ese ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un escritor aficionado y de un profesional? ¿O qué hace la diferencia entre un autor promedio y un autor extraordinario? Pues creo que los editores dirían que las ventas, pero los autores, no creo que haya autores aficionados. Quizás hay autores aficionados en el sentido que podría ser que por desconocimiento de la industria se autopubliquen y eso podría convertirlos en aficionados porque no tienen un sello que los respalde, pero que convierta a un escritor de calidad, las ventas, sí, pero también cómo conectan con su público. Es muy importante conectar con el público. Y no solo hablo de tener unas buenas redes sociales, porque sí es muy importante tener redes sociales, porque a partir de la pandemia la gran diferencia fue que el lector tenía a cualquier autor al alcance de un mensaje directo. Y gracias a eso subsistió la industria y muchas cosas cambiaron en el futuro de esta industria. Pero también es muy importante que los autores sean conscientes de que se deben a los lectores y que tienen que ser autores humildes, tienen que ser disciplinados, auténticos y con alma. Los autores que estoy comiendo porque me piden un perdón, es un levántate y agradece. O sea, siempre hay que ser muy agradecido. Y los autores que no llegan a conectar, pues pasarán sin pena ni gloria, pero los autores que llegan a conectar y llegan a tener una fama impresionante, muy bonitos, casos que son de éxito y que son ejemplos para muchísimos autores, nos sirven para eso, para decir cuál es la diferencia, que la gente los puede tocar, los puede dar la mano, les pueden firmar y les pueden dedicar unos segundos, un minuto, mientras le firman el libro, un mensaje que a ese lector le va a cambiar la vida y que en ese momento se ha convertido en un lector para ti, para siempre como autor. Yo creo que lo auténtico, no solo la calidad de la escritura, sino también cómo conectes como en lo personal con tu audiencia. Quisiera preguntarte sobre estas transformaciones que has visto en la industria, como la que acabas de mencionar, que fue a raíz de la pandemia, qué cambios ha habido, pero también cuáles son las buenas noticias, porque hemos visto cómo la industria de los libros está creciendo y que está ya recuperándose de esa época que parecía que iba hacia abajo y que ahora vemos lo contrario, que va totalmente hacia arriba. La industria en México, la industria editorial en México siempre ha estado en crisis. Difícilmente recuerdo ser consciente dentro de toda mi trayectoria de haber disfrutado de esto, está bollante y este el mejor año. No, siempre era ir a contracorriente, tenemos que vender más, o sea, como que, y claro, las épocas malas las tenemos clarísimas, pero nunca somos conscientes de cuando hay un éxito, porque en México se lee menos. Aún así, a nivel, digamos, global, pues ya está probadísimo que todos estos malos augurios para el libro físico ya son una leyenda, porque el libro físico va a perpetuar, será para siempre. Será perpetuo, contra todo mal pronóstico, contra todo mal augurio por los PVPs altos, precio de venta público, contra todo lo que se ha dicho. Se equivocó toda la tendencia global en decir que el ebook iba a desplazar brutalmente al libro físico. El ebook se quedó secundario, se quedó como una herramienta adicional y generacional en algunos casos o para ciertos momentos. Y la maravilla de esta industria es que logra convivir un mismo original, un mismo libro con todos los formatos, con el impreso, con el ebook, con el audiolibro. El gran cambio que estamos por ver y que ya comenzó es el de la industria a nivel de audiolibro. Vamos a ver una cosa muy impresionante en el futuro, no muy a largo plazo. En el inmediato y mediano plazo, creo que va a haber un cambio sustancial. Los que creen que escuchar no es leer, se equivocan, porque hay muchas maneras y muchos tipos de lectores.
muchas personas lo que hacen es complementar los formatos. Mientras leen el libro físico, están con el audiolibro o están con el ebook y con el Y audiolibro. fíjate, el otro día una influencer me dijo que ella es muy dispersa. Me dijo, yo tengo TDA, tengo mil cosas y entonces dice que o se pone el audiolibro y lee el libro o lo lee en físico o en ebook y lo subraya. Entonces me encanta que ella lo hace para reforzar su lectura. ¿Qué recomiendas a los escritores que están enfrentando cierto tipo de rechazos editoriales Son constantes? dos respuestas. En el caso de los que están recibiendo rechazos, que se desesperan por la falta de respuesta, uno, que sean pacientes. Dos, o sea, si ya tuvieron una opinión profesional de que ese manuscrito es bueno, y aunque no tengan un agente que lo represente, yo les recomiendo que participen en premios. Quizás es la manera de llamar la atención de un editor, quien ganó el premio tal, quien ganó sobre todo a inédito, no a obra publicada. Y a partir de ahí, pues pueden aspirar, tener más posibilidad para que alguien los voltee a mirar. Y a los que tengan rechazos y rechazos, también saber oír. Si hay muchos rechazos y si ustedes creen que sí fueron leídos, porque a veces no son leídos, en el sentido de que a veces una lectura difícilmente se lleva a cabo hasta el final y puede ser que el principio esté muy, muy atropellado y eso haya hecho desistir al editor de seguir leyendo. Entonces, pedir una opinión profesional o entrar a un taller, aprender herramientas. Si tienen el don de contar, se puede perfeccionar también lo otro, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que siente que su mensaje no es lo suficientemente bueno, que su historia no es lo suficientemente buena? Es decir, las personas que están dudando si escribir ese libro o no. Más allá de la industria, los autores deben de escribir de lo que conocen y de lo que están familiarizados, de lo contrario se va a notar y les va a costar muchísimo trabajo. Debe de ser de forma natural y creo que eso también, todas esas dudas se les van a resolver si tienen un acompañamiento en una escuela de escritura, en talleres, luego se reúnen a leer, buscando que siempre haya un profesional. Porque si te lo dicen 10 amigos, pero esos 10 amigos no son parte de la industria, o me van a disculpar, pero esos 10 amigos, yo necesitaría saber mucha información de esos 10 amigos, cuál es su kilometraje de lectura, cuál es su género, o sea, qué tan buenos son como lectores para que puedan tener ese criterio de opinar, ¿no? Yéndonos un poco a tus inicios, antes de ser agente literaria, antes de ser editora, tuviste la oportunidad de entrevistar a figuras como Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Mi pregunta es, ¿cómo marcó esa etapa de tu vida la visión que ahora tienes sobre lo que significa ser autor o autora y cómo esa visión y esa perspectiva la llevas ahora a tu trabajo actual como agente literaria? La literatura siempre ha estado en mi vida, desde el periodismo hasta la edición y ahora como agente. Y sí formaron de mi gusto por lo literario. O sea, tengo mi corazón literario y mi corazón por todos los géneros. Y aprendí de estos autores que los más grandes han sido y fueron pacientes. O sea, las 3P que han sido como un mantra en mi vida: paciente, paciencia, prudencia, perseverancia. Pero en el caso de estos autores que tuve el privilegio de entrevistar y muchos otros, Cioran, Goitisolo, Marisa Silven, en fin, gente que fue un privilegio conversar con ellos en su casa, ver cómo aplicaron en su vida eso de paciencia. O sea, tú conoces la historia de cada uno y sin eso no es paciencia. La prudencia, la perseverancia, aunque suene un lugar común, no lo es. También su compromiso con la literatura, porque hay un compromiso por cambiar la vida de alguien, un compromiso por contar, un compromiso porque esas historias sean leídas por mucha gente y también la gran lección de que los más grandes son humildes, la humildad. Cuando veo ciertas cosas en autores, incluso jóvenes, yo digo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Mientras más grandes hay que ser más humildes, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En el caso de Cioran, que es un filósofo, yo entré a su casa en Rue de l'Odéon, en París, y pues fue un privilegio, primero, que no me traicionara lo que yo había leído, porque a veces como lector piensas, te quedas con lo que tú has leído y no sabes si conocer al autor puede ser a favor. Bueno, ahora ya es lo común, antes no. Entonces, tener ese privilegio y conocerlo y que me mostrara la figura de su padre y del Papa ortodoxo y sacarme a ese balcón, pues sí fue un privilegio, evidentemente, y decirme que desde ahí veía él el París viejo, del que se había enamorado, para escribir y seguir siendo un filósofo apátrida.
Claro que cambió mi vida. Con esta entrevista con Cioran, él no sabía que era una entrevista. Yo iba a conocerlo un día antes de volverme a México, después de haber estado 5 meses estudiando entre un curso de perfeccionamiento de periodismo en Francia, España, Portugal y Bélgica, en una beca itinerante con 20 periodistas latinoamericanos, y como era mi figura más admirada, dije un día antes porque no quiero que me arruine el viaje, y era jugar suerte. Entonces creo que tener un poco de suerte también me ha ayudado. Y cuando lo conseguí, creo que no fui consciente de la suerte que tenía, pero creo que estuvo bien. A veces no ser consciente de cuando tienes tanta suerte, que de pronto a mitad de la conversa llevaba 1 hora y me acordé que era periodista, saqué la grabadora, ¿verdad? Y pues se rió, evidentemente. Claro, mi lema era: más vale pedir perdón que permiso. Ahora, tener una agencia literaria no solo implica trabajar con libros y trabajar con autores, también significa liderar una empresa en una industria que es muy creativa. Desde esa perspectiva, ¿cómo defines tu mentalidad de agente literaria y empresaria? ¿Cómo mezclas creatividad con negocios? Pues es un reto, y todo el tiempo es estar trabajando todo el tiempo. Es como lo que decía en la Feria de Guadalajara Fernando Aramburu: yo soy escritor estoy en modo escritor todo el tiempo. Creo que ustedes como escritores, tú estás en modo escritor todo el tiempo y en modo empresario todo el tiempo, y viceversa. Yo de este lado estoy en modo creativo todo el tiempo. Si veo noticias, estoy viendo qué encuentro. No importa dónde esté, estoy pensando en algo que puedo lograr con esa información que tengo, o me estoy nutriendo de algo. Y en el modo financiero, siempre estoy preocupada. O sea, preocupada y ocupándome. No preocupada en el sentido melodramático, pero sí qué beta de negocio puedo abrir. ¿Qué beta de qué más puedo conseguir para mis autores? ¿Cómo podemos complementar el trabajo que hacen las editoriales? Porque luego están rebasadas. ¿Cómo se puede complementar y sin descuidar todo eso? Y evidentemente la venta de derechos extranjeros. Es una locura, ¿eh? Es un trabajo full time, pero creo que eso, el modo empresario, es impresionante. Estamos en ese mood todo el tiempo. Y si pudieras representar a cualquier autor clásico del pasado, ¿a quién elegirías y por qué? Ay, Dios, del pasado. Yo creo que Proust no fue bien entendido. Me hubiera encantado haberle dado una manita como agente. No estaba preparado, y incluso ahora no creo que sea bien, no se ha entendido, no se ha leído bien Proust y no era entendido. Es como parte del canon literario, pero tú, ¿a quién conoces que haya leído a Proust y te hable de Proust y te hable de una novela, y tú tienes que leer a Proust? Entonces creo que me hubiera encantado hacer algo porque a mí me encanta. Y luego hay una generación de escritoras que cuando estudié periodismo y me gradué con una tesis que se tituló El boom, literatura escrita por mujeres, boom de los 80. No solo yo me dediqué al boom de los 80, sino a leer un montón de generación de escritoras mexicanas. Y yo quedé fascinada y arrobada con Luisa Josefina Hernández, con Josefina Vicens. Esa novela es extraordinaria, El libro vacío y Los años falsos. Pero también con Amparo Dávila, una gran cuentista que falleció hace poco, y María Luisa Puga, con El diario del dolor. A mí me hubiera encantado en ese momento haber tenido la experiencia que hoy tengo, existir en ese momento, ofrecerles a todas ellas, representarlas y crear mi boom de escritoras mexicanas que hicieran un ruido extraordinario en el mundo, porque estarían traducidas a todos los idiomas, estoy segura. Hace un par de semanas, precisamente en la Feria del Libro de Guadalajara, fue tu cumpleaños, y qué mejor forma de celebrarlo rodeada de todo eso que amas. Y como te dije ese día, gracias por ser mi agente, gracias por el apoyo increíble en este camino editorial, y gracias por ver el potencial, no solo en los libros, no solo en las historias, también en las personas que los escriben. Y creo que nos espera un 2025 súper emocionante. Creo que algo me dice que va a ser más grande de lo que esperamos. Qué bonito. Yo también, muchas gracias también por la confianza, porque tú no sabías que era un agente o el trabajo de un agente,
y hay veces que los autores que no conocen el trabajo de una agente se equivocan en muchas cosas con el argumento de que pues como no saben lo que es tener un agente, pero me parece que tú eres el ejemplo de un escritor, ha sabido ser llevado, acompañado con la figura del agente para abrirte otros proyectos y crecer. Creo que lo que viene sí nos va a sorprender a ti y a mí me da muchísimo gusto con esta novela que yo sé que va a cambiar vidas. Gracias, Sí, Vero. de verdad. Gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias a ti, Alfonso.